Estamos hablando sobre el tema de Pentecostés. Vamos entonces a leer varios versículos juntos en este mensaje y voy a traer algunas explicaciones. Pero empezamos aquí en Hechos capítulo 1 de los versos 4 al 5. Leamos, si pueden ver ahí bien, pueden leer conmigo y dice así: y estando con ellos les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Van a notar que yo subrayé la palabra que esperaran. Okay, esa palabra es muy importante en lo que estamos hablando hoy. ¿A cuánto le gustan esperar? A nadie le gusta esperar. Especialmente que estamos viviendo en un tiempo donde está la microonda y ya lo que se echaba antes 1 hora para cocinar, ahora en 5 segundos ya los tiene hecho, ¿verdad? Pero a nadie le gusta esperar. Vamos al próximo verso. En el mismo capítulo, versos 6 y 7, leamos juntos, dice así: así pues, los que se habían reunido les preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca las épocas que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a vosotros saber. Eso quiere decir que hay un plan en el plan profético de Dios con el pueblo de Israel, que van a recibir su reinado, pero eso va a ser para un futuro. Y él les dijo: esto no es nada de tus negocios, están haciendo una pregunta que ustedes no deben hacer en este momento. Seguimos aquí al verso 8 y dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿A dónde? En toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar aquí algunas cosas. Pentecostés tiene importancia tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y aún por diferentes razones. Y estaremos analizando brevemente la importancia de Pentecostés para la comunidad judía, pero el enfoque principal será su importancia para los creyentes, los cristianos. Entonces, ¿qué es Pentecostés? Estoy seguro que si le hiciera a cada uno una pregunta sobre qué es Pentecostés, cada uno tal vez me da una respuesta diferente. Cada cual piensa: esto para mí es Pentecostés, ¿verdad? Entonces, en el libro de Levítico 23, y no vamos a ir ahí para leer, pero en el libro de Levíticos capítulo 23, Dios le dio instrucciones a Israel sobre varios días o semanas especiales de recuerdo y celebración. Estos festivales debían celebrarse anualmente para las generaciones venideras. En Levítico 23 del 15 al 21, Dios describió lo que se conocía como el Shabbat, o la fiesta de las semanas. Según el diccionario léxico, Shabbat es una importante fiesta judía que se celebra el día 6 y generalmente el día 7 del mes Sivan. Y esto se celebraba 50 días después del segundo día de Pesaj. La palabra Pesaj en el hebreo lo que significa para nosotros es las Pascuas. ¿Okay? Entonces, originalmente era una fiesta de la cosecha, pero ahora también conmemora la entrega de la ley, la Torá. Entonces, la Torá incluía los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A ver, ¿quiénes se lo saben de memoria? ¿Cuál es el primero? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien.
pasaron el examen. Gloria a Dios. La entregada a veces se hacía también referencia a Shavuot, como Pentecostés, que es una palabra griega que significa quincuagésimo, el número 50. El segundo capítulo de Hechos registra la venida del Espíritu Santo prometido en la celebración judía de Shabbat. Por eso los cristianos también celebran Pentecostés, pero no como una fiesta de la cosecha o un recuerdo de la entrega de la ley, sino como la venida del Espíritu Santo. Usted le pregunta a cualquier creyente ahora en esta época y habla de Pentecostés, usted lo que se va a acordar, ese fue el día que el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles que estaban en el aposento alto. Amén. Gloria al Señor. Sin embargo, no creo que sea coincidencia que Dios escogiera este día para enviar al Espíritu Santo. El Shabbat era una celebración de los primeros frutos de la cosecha del año. Eso era la celebración de la cosecha o de Shabbat. Y en cierto sentido, eso es lo que Pentecostés es para los cristianos, cosecha. Aquellos creyentes en Jerusalén en ese día trascendental fueron las primicias de la gran cosecha que apenas comenzaba. Así como la Pascua y el Éxodo fueron un presagio de Viernes Santos y la Pascua, Shavuot fue un presagio de Pentecostés. ¿Cuántos saben que en el día de Pentecostés, cuántos se salvaron en ese día después que predicó Pedro? ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se acuerdan el número? 3,000, amén, 3,000. Entonces esa cosecha de 3,000 almas es a lo que se refiere Pentecostés como Shabbat, la celebración de la cosecha. Gloria al Señor. Recuerden también, a ver, ¿cuántos se acuerdan de lo que sucedió cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y después él bajó? ¿Qué fue lo que él encontró entre el pueblo? ¿Quién se acuerda? El ídolo, idolatría. Amén. El pueblo se había desesperado. Él había dejado a Aarón y le dijo, dile que espere, que necesito subir al monte para hablar con Jehová Dios. ¿Ustedes creen que el pueblo esperó? No, el pueblo no esperó, se desesperó. Por eso subrayé aquella palabra al principio donde dice el Señor que esperaran en Jerusalén, ¿verdad? Porque necesitamos aprender cómo esperar. Ellos no esperaron y como no escuchaban a Moisés hablando o dándole dirección, pues ellos mismos agarraron oro de todo el mundo y se hicieron un becerro porque querían adorar a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que porque estaban desesperados, porque él tardaba en bajar, se hicieron un becerro de oro como si fuera un dios. Vamos a mirar aquí en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 26 al 28, y dice así: y puesto en pies Moisés a la puerta del campamento, exclamó: el que esté por Jehová conmigo, el que esté al lado de Jehová, Dios, esté aquí a mi lado, ¿verdad? Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Él entonces les dijo: y así dice Jehová, Dios de Israel: ponga cada cual su espada sobre su muslo, pasad, recorred la puerta del campamento, y cada uno mate a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. ¿Por qué Dios autorizó esta acción? Porque ya estaban lejos de Dios, estaban pecando en contra de él. Se levantaron un becerro de oro
de oro y estaban ahora adorando a un Dios que no es un Dios verdadero. Amén. Y entonces él mandó a sacarlo, porque en aquel entonces todo lo que no era positivo era negativo, había que sacarlo del campamento. Aquel día cayeron 3,000 hombres. Y en el día de Pentecostés, ¿cuántos subieron? ¿Cuántos se salvaron? 3,000 también. Hay algo con los números entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se da que el tiempo que Moisés bajó de la montaña también era un tiempo de Shabbat, era un tiempo de Pentecostés. ¿Sabe por qué? Porque allá en la montaña fue donde se le entregó el Torah, ¿verdad? Entonces eso sucedió 50 días después que ellos salieron de Egipto. Entonces estaban en el tiempo de Pentecostés o de Shabbat, y ahí murieron 3 hombres. Pero en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento, ¿verdad? 50 días después de la resurrección de Jesús, ¿qué sucede? Que ahora vienen 3,000 y son salvados. Solamente estoy poniendo conexiones aquí para que vean la relación en lo que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A ver, me pasé aquí un poco. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? No me salió esa pregunta. Vamos aquí a leer rápidamente en Hechos, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice aquí que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso. Cuando dice la Biblia ahí como, no quiere decir que era una ráfaga, dice como, fue lo que se escuchó. Y luego dice, cuando llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces versos 3 y 4 dice, y se le aparecieron lenguas, ¿y qué dice la próxima palabra? Como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. No fueron lenguas de fuego, fueron lenguas como de fuego. ¿Ok? Entonces el verso 4 nos dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Aquí lo que se manifestó fue el don de lenguas. El don de lenguas es un don en particular. No sé cuántos se acuerdan de G.J. Ávila, el evangelista de Puerto Rico. Él estuvo en un país de indígenas y él no podía hablar su lenguaje, y le buscaron a un traductor que hablaba el lenguaje o el idioma de ellos, idioma o tal vez un dialecto de ellos. Entonces el evangelista está predicando, él está traduciendo, y de repente G.J. Ávila comienza a hablar en lenguas. Y lo que se manifestó en él fue el don de lenguas. ¿Sabe por qué? Porque cada una de las personas que estaban ahí entendieron lo que él estaba diciendo. Y subieron como 1,000 personas al frente para recibir a Jesús. Quiere decir que él habló en lenguas y predicó el evangelio de salvación sin saber lo que estaba diciendo. Pero se manifestó el don de lengua. Y eso fue lo que se manifestó aquí en el libro, en el capítulo 2 de Hechos. Seguimos hablando, a ver lo que dice. En el verso 5 y 6 dice, y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos. Imagínense que usted esté de compras en la plaza y de momento haya un estruendo, todo el mundo se va a asustar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque están los que son averiguados y entonces están aquellos que se cuidan. Si escucharon una explosión, yo voy de la otra manera, voy a mi carro y me voy para mi casa. Pero hay unos que son bien entrometidos, quieren saber lo que está pasando, ¿verdad? Entonces estos eran intrometidos, estaban confusos, pero querían saber qué estaba pasando y se movieron porque ellos oían que cada uno estaba hablando en su propia lengua. ¡Wow!
Quiere decir que entre los 12 discípulos que estaban hablando en lengua, bueno, en vez de decir 12 eran 11, porque Judas no estaba ahí con ellos, ¿verdad? Los 11 que estaban ahí, entonces pudieron escuchar lo que se estaba diciendo. Escucharon lo que estaba diciendo en sus propios idiomas. Gloria al Señor. Seguimos aquí al otro verso en el 7 y el 8 y dice: y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que habían? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? El otro verso, la otra sección dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos forásteros. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes los oímos hablando en estas lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Y otros se burlaban y decían: estos están llenos de licor. Otra versión dice: estos están llenos de mosto, ¿verdad? Pero era un tipo de licor. Entonces seguimos aquí, ahora vamos a brincar al verso 14 y 15. Y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y escuchad mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día. No pueden estar borrachos. Amén. Seguimos aquí ahora al 16 y 17 y nos dice: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Esto está en el libro de Joel, que se fue profetizado. Y dice: y acontecerá que en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sabe usted que Dios puede hablarle a usted por un sueño? Amén. Gloria al Señor. Vamos a brincar al verso 18 y dice: ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y ellos profetizarán. Profetizar es traer un mensaje en el lenguaje conocido. Si yo voy a traer una profecía aquí, la tengo que traer en español. Si voy a hablar en lengua, el Señor tiene que levantar a uno que interprete lo que yo acabo de decir en otro lenguaje. Pero cuando dice profetizarán, está hablando de traer un mensaje en el lenguaje que el pueblo conoce. Amén. Entonces vamos ahora a saltar al capítulo 2, versos... le di el botón que no era, perdón. Vamos a saltar aquí a Hechos 2 del 40 al 41. Y dice así: y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas ¿cuánto? Como 3,000 personas. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en un tiempo un poco similar a este? Que las personas necesitan escuchar esas palabras: sed salvos de esta perversa generación. ¿No creen que todavía estamos en un tiempo de la generación necesita de Cristo? Necesita del poder de Dios para ser libertados. Amén. Gloria al Señor. Entonces la multitud había venido a celebrar el Shabbat. Y era de todo el mundo conocido, con muchos idiomas nativos diferentes. Sin embargo, cada uno escuchaba lo que se decía en su propio idioma nativo. Esto confundió a la multitud, pero Pedro les explicó qué es lo que estaban experimentando.
Era el cumplimiento de una profecía en Joel capítulo 2 del 28 al 32, una profecía que incluía a Dios derramando su espíritu sobre todas las personas. Amén. ¿Cuántos les gustaría haber estado ahí? ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? ¿Verdad? Sabemos, conocemos lo que es sentir la presencia del Señor. Imagínense esas personas allá sintiendo un milagro de esa manera. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué ustedes creen que los milagros son importantes? Porque eso convierte al incrédulo. El incrédulo dice, eso es imposible. Pero cuando ve lo que Dios hace, eso convierte el corazón del incrédulo y dice, wow, esto es posible. Dios realmente salva, Dios realmente sana. Gloria al Señor. Por eso es que es importante que se manifieste entre nosotros la presencia del Señor, que se manifiesten los milagros, porque los que están alrededor escuchando y mirando van a poder ser convencidos. Lo que predica esta persona es real. Eso tiene sentido, porque he visto con mis ojos los milagros. ¿Cuántos han experimentado un milagro en su vida? ¿Cuántos han experimentado sanidad en su vida? ¿Cuántos han experimentado ¿Cuántos estaban manejando el carro por una carretera que siempre corre y de momento como que sintió cambiar de ruta? Y cuando se da de cuenta, después se dio cuenta que hubo un accidente por donde usted normalmente, y el Señor me cuidó de ahí. Por eso es importante que no seamos desesperados. Hay veces que estamos en tránsito y debemos alabar a Dios, no hablar otro lenguaje, ¿verdad? Pero estamos detrás del tránsito y como que estamos apurados, ¿verdad? Pero a veces que Dios usa el mismo tránsito para protegerte de algo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de nuevo, en ese día se salvaron 3,000 almas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué les sucedió a los apóstoles en el día de Pentecostés? ¿Qué les sucedió a ellos? Ellos adquirieron confianza, adquirieron audacia. Antes de Pentecostés los apóstoles estaban temerosos e inseguros, pero después de ser llenos del Espíritu Santo adquirieron confianza y poder para llevar a cabo la obra de Cristo. A ver, ¿cuántos quieren confianza para hacer la obra del Señor? ¿Cuántos quieren ser un poco más audaz para hacer la obra del Señor? Amén. Entonces necesitamos pedirle a Él que nos llene de su Espíritu. Gloria al Señor. Usted sabe que ya el Espíritu está en nosotros. Ya el Espíritu está en nosotros. Cuando usted continúa conectándose con Dios en oración, en la lectura de la palabra, usted está estimulando esa relación con Dios. Pero si usted no está buscando la palabra de Dios y no está orándole a Dios, es como yo vivir en casa con mi esposa y nunca hablar con ella. No hay relación. Y no hay manifestación de amor. Y no se manifiesta nada porque no hay contacto y no hay comunicación, ¿verdad? De esa misma manera nosotros tenemos que buscar a Dios, su presencia, cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios, ahí estamos estimulando la relación que tenemos con Él. Dicen amén. Si Dios está lejos de mí, ¿quién se alejó? ¿Él o tú? A ver, gloria a Dios. Entonces, vamos aquí a mirar una promesa que fue cumplida. La víspera de la traición y el arresto de Jesús, Él pasó la noche enseñando a sus discípulos. ¿Ustedes creen que Él estaba desesperado porque iba a morir el otro día? No, Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y una parte importante de esa instrucción se refería al Consolador que Él les iba a enviar, según Juan 16:7.
que es el Espíritu Santo. Este Consolador estaría con ellos para siempre, según Juan 14, del 15 al 21. Él les enseñaría acerca de Jesús, según Juan 15, 26 y 27. Él convencería al mundo de pecado, según Juan 16, del 8 al 11. Y Él guiaría a los discípulos a la verdad, según Juan 16, del 12 al 13. Y también Él glorificaría a Cristo, según Juan 16, 14 y 15. Gloria al Señor. Esta promesa se cumplió en menos de 2 meses después que Jesús resucitó. Se cumplió esta promesa en el día de Pentecostés. Cristo envió al Espíritu Santo a sus seguidores, no solo a sus líderes, sino también a todos aquellos que estaban listos, todos los que el Espíritu Santo trajo a ellos. Tampoco se trataba de un acuerdo temporal. El arreglo del Espíritu Santo venir aquí a nosotros no era un arreglo temporal. El Espíritu Santo vino para quedarse. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo todavía está con nosotros? Amén. Entonces, estableciendo residencia permanente en cada creyente. Cuando una persona viene a los pies de Jesús y recibe a Jesús como Salvador personal, el Espíritu Santo viene a hacer residencia en su vida. Gloria al Señor. Y no solo lo de los creyentes en Pentecostés, sino todos los creyentes de ahí en adelante. Gloria al Señor. Cuando somos salvos, experimentamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Su experiencia se convierte en nuestra experiencia, pero también vivimos la experiencia de Pentecostés. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, enseñándonos y guiándonos a la verdad. El Espíritu Santo es la presencia de Cristo que habita en nosotros y nos permite vivir la vida que la muerte y la resurrección de Jesús hicieron posible. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo por su resurrección, por su muerte y su resurrección? Por ello es que hoy tenemos la autoridad de poder vivir en el Pentecostés. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que se estableció en el día de Pentecostés? ¿Qué fue lo que se estableció en el día de Pentecostés? Se estableció la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acostumbrados a decir, mira, vamos para la iglesia? Pero nosotros no vamos para la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Nosotros vamos al edificio, a la casa de Dios, donde se reúne la iglesia para adorar a Dios. Amén. Pero entonces en ese día de Pentecostés, ahí se formó la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Con la venida del Espíritu Santo se estableció la iglesia. Antes de Pentecostés, los discípulos de Jesús lo siguieron, aprendieron lo que Él tenía que enseñarles y se prepararon para el reino venidero. Gloria a Dios. Se prepararon para el reino venidero. ¿Cuál es ese reino? Es el reino de los cielos, del cual nosotros vamos a estar comenzando a hablar la semana que viene, los secretos del reino. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron transformados. El Espíritu Santo tomó ese grupo de discípulos que habían seguido a Jesús durante 3 años y los convirtió en un cuerpo unificado. ¿Cuántos creen que necesitan estar más unidos al cuerpo de Jesús? A estar en línea con la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Es el Espíritu Santo enviado a nosotros en Pentecostés el que nos atrae al cuerpo de Cristo. Usted está lleno del Espíritu Santo y usted comienza
hablar con sus compañeros de trabajo, el Espíritu Santo que está en usted atrae a las personas para que usted le hable de Él. ¿Cuántos creen eso? Y es de esa manera que Él nos ha llamado a impactar al mundo. Yo no puedo salvar a todo el mundo, geográficamente hablando, pero puedo comenzar cambiando yo mismo y luego cambiando a los que están a mi alrededor, a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. El poder del Espíritu Santo que está en mí me ayudará a impactar la vida de los que están a mi lado. Gloria al Señor. A medida que la iglesia se expandió más allá de sus raíces judías, fue el Espíritu Santo que trajo cada grupo étnico a la iglesia, replicando en ellos lo que había sucedido en Pentecostés. Primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego a los gentiles. El Espíritu Santo introdujo a cada uno de ellos al cuerpo de Jesucristo. Él dijo: me seréis testigo. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. A ver, Jerusalén es tu ciudad. Es ahí en tu casa donde tú vives. Gloria al Señor. Judea es tu estado, en el estado que vives ahora. Ya no es Texas, ahora es Tennessee. En Samaria, en tu región o las regiones cercanas a tu estado. Gloria al Señor. Y luego cuando dice en los confines de la tierra, es en todas partes que puedas. A mí me gusta usar las redes sociales para poner una palabra de ánimo. ¿Y cuántas personas en diferentes partes del mundo reciben esa palabra? Es una tecnología que me ayuda a alcanzar a otros en otras partes del mundo, llevando una palabra de ánimo a ellos. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, escuchen esto. La iglesia tiene el respaldo del reino de los cielos. Ahora mismo estoy aquí predicando. El reino de los cielos está detrás de mí respaldando esta palabra. Cuando usted comienza a predicar el evangelio a un amigo, a un de trabajo, a su vecino, el reino de los cielos está detrás de usted. ¿Cuántos lo creen? Cuando mi hermano Nahuel y los músicos están dirigiendo alabanza, el reino de los cielos está detrás de ellos para impactar a aquellos que están listos para recibir. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen? Así es. Entonces, el reino de los cielos es invisible. Es invisible. ¿Por qué ustedes creen que es invisible? Porque Él nos dirige y nos ayuda a combatir las huestes de la oscuridad. Ahora mismo podemos ver este púlpito, ¿verdad? Podemos ver las paredes de este edificio, pero lo que no vemos son la actividad demoníaca que se mueve tratando de traer pensamientos negativos, tratando de ponerte preocupación en la mente. Eso no los vemos, pero ellos están en todo lugar. Por eso tenemos que caminar con el reino de los cielos detrás de nosotros para que podamos combatir las huestes de la oscuridad. Gloria al Señor. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos ganar almas. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos sanar enfermos. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos libertar a los oprimidos. ¿Cuántos desean ser llenos del Espíritu Santo? Pónganse de pies. Hay un verso en la Biblia, en Efesios 5:18, que dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y la palabra llenos ahí, en su significado en el griego, es como abrir
una pluma de agua y dejarla correr. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, que cuando yo comienzo a buscar a Dios, no es algo de tiempo parcial, es algo todos los días. Yo voy a buscar la presencia de Dios, todos los días me voy a meter en su palabra, todos los días voy a estar ante su presencia, orando, alabándole y adorándole. Y esa fuente no se va a apagar. Y ahí mantenemos, oh gloria a Dios, mantenemos esa relación fuerte con el Señor. ¿Cuántos desean desarrollar una pasión por los asuntos del reino? Gracias por sintonizarse con nosotros. Pueden encontrarnos en las diversas plataformas como Abba's House en español. Y recuerden, vivan una vida llena de plenitud y libertad.